o está siendo, pero ya termina, un muy buen enero. Seguramente los datos lo van a confirmar oficialmente cuando termine el primer mes del año. Dicen de lo mejor de los últimos tiempos. En la calle se ha notado, los hoteleros también lo decían, en los balnearios también se advierte, en la gastronomía y el comercio en general también. Una temporada que empezó con un 2023 que deja un muy buen saldo para el comercio en Mar del Plata. Ahora, ¿te acordás del Bitcoin? Sí, seguramente lo has escuchado. Ha sido noticia durante todo el año pasado porque caía. En principio fue en el 2021 la novedad, cuando todo el mundo veía que esa criptomoneda, algo que no se entendía mucho de qué se trataba, subía y escalaba y llegó hasta los $69.000 para un activo digital que nadie tiene en el bolsillo, que nadie tiene en la mano, sino que está ahí como alojado en un sistema. El año pasado fue un año de merma para todo lo que son las criptomonedas. Se dice que un año se pierde y 3 se gana en ese sistema, y ahora de a poquito, ya en diciembre comenzó a encontrar un piso, llegó a los 16.500 en términos generales, un poquito más, un poquito menos, siempre hablando de dólares. Empezó a escalar, buscó resistencia, cayó, llegó a los 19.000 y bajó, llegó a los 20 y volvió a bajar. Ahora está buscando los 25.000 y poco a poco se va recuperando. Te dije antes, se dice que es un año de pérdida, 3 años de ganancia. Su récord fue 69.000, como decíamos anteriormente, y los analistas del mercado hablan de que en los próximos 3 años no solamente que va a volver a ese nivel que tocó en algún momento los 69.000, sino que hay muchos que presagian que va a estar muy pero muy por encima. Te lo contamos ahora, enero del 2023, veamos qué es lo que pasa en los próximos meses y también en los próximos años. Cambiamos de tema y ahora volvemos a nuestras cosas, a lo que estamos acostumbrados ya, buscando resistencia, como decíamos anteriormente. Incertidumbre en materia económica para el mes de enero. Y bueno, la tuvimos en diciembre, la tuvimos en noviembre, la tuvimos en octubre. ¿Cómo iba a quedar enero fuera de la incertidumbre? Si el camino del 2023 nos muestra que empezamos justamente con algunas cuestiones que son muy pero muy preocupantes, como por ejemplo el elevado gasto público que existe todavía en la Argentina y que fundamentalmente se expresa en subsidios. Hace muy pocos días se decía que el resultado de los subsidios para la economía argentina había sido un ahorro de 50 millones de pesos. 50 millones de pesos, un número muy pero muy exiguo puesto en términos generales en lo que tiene que ser justamente todo este andamiaje para evitar que se vayan los dólares del Banco Central. Ahora, como te decía, hay gasto público, pero también hay tasas elevadas, tasas bancarias que se están expresando todavía como en octubre del año pasado, en el 75% de tasa efectiva anual, pero que esto te lleva justamente la tasa nominal o la tasa real a 107,5%. Por eso la gente con los plazos fijos encontró que era una forma de ganarle a la inflación, una inflación que el año pasado terminó en 94,8% y las tasas que se pagaron en los bancos por los plazos fijos a 30 días hasta 10 millones de pesos fue del 107% si uno reinvertía justamente cada mes lo que tenía depositado. El otro punto es el dólar paralelo, que se está afianzando, pero ¿sabes qué? Más se están afianzando los dólares financieros. ¿Qué es esto? El dólar MEP y el dólar contado con liquidación. Estas dos nomenclaturas que tiene el dólar, que se opera solamente a través del sistema bursátil, lo que permite es avisorar qué es lo que va a pasar con la moneda oficial, porque estos dólares son oficiales. Si uno mira cuánto es la cotización del dólar sin impuestos en los bancos, lo va a encontrar en 192, 193 pesos, pero eso después hay que agregarle el impuesto país, la percepción de ganancias. Para aquellos que viajan al exterior y compran afuera y gastan más de $300, todo lo que sería el dólar turista, que te termina llevando justamente la cotización a 370 pesos, lo que se llama el dólar Qatar. En este caso hay que hacer también una salvedad. Se está dando un absurdo, que los extranjeros con tarjetas de crédito en el exterior, que viven fuera del país, están comprando muy barato en la Argentina, porque compran online productos, por ejemplo, computadoras, tablets, compran también teléfonos, celulares y ganan hasta un 40% en la diferencia que le hacen al precio del dólar sin impuestos, porque no pagan los impuestos, y a lo que le reconoce el Banco Central, que es esa divisa, que es el dólar contado con liquidación. O sea, entre 192 pesos que vale un dólar
y 350 que se reconoce el otro, hay una brecha que juega a favor justamente de quien compra desde afuera. Eso es un absurdo que se da aquí en la Argentina. Y la gran preocupación y la gran incertidumbre es estos temas, cómo se van a resolver para bajar la economía en un año que es estrictamente electoral. O sea, todos sabemos que los años impares en la Argentina muy poco se hace para enfriar la economía. Enfriamiento de la economía significaría menor inflación, pero también significaría algo de recesión, que ningún gobierno quiere sufrir, ni quiere tener, mucho menos en un año donde hay que ponerse nuevamente a consideración de la gente para ver si se renueva o no los mandatos que existen. O sea, si hay reelección presidencial, si hay reelección en las gobernaciones y demás. Todo eso en un año como el 2023, que es un año estrictamente electoral. Ahora, ¿qué pasa con los números? Porque aquí está la otra cuestión. Por estos días, el Ministerio de Economía va a intentar renegociar justamente los acuerdos de precios justos. Vos recordarás que comenzaron el año pasado con un 4% de renovación mes por mes, pero ahora, como se sabe que la inflación sigue alta, el ministro de Economía, Sergio Massa, lo que va a intentar es renegociar esos números al 3%. Este es el camino que está eligiendo justamente Sergio Massa para intentar morigerar la inflación con estos acuerdos, que además también se intentarán llevarlos un poco más allá en el tiempo, porque los acuerdos vencen en marzo, pero Massa va a intentar que lleguen hasta junio con un 3%. ¿Qué dicen los empresarios? No, se aferran como pueden al 4% que ya negociaron. O sea, no quieren seguir perdiendo. ¿Por qué? Porque bajar un punto significa en muchos casos una pérdida de utilidades que algunos sectores no estarían soportando, según lo que dicen, porque se vienen aumentos paritarios y también porque la falta de insumos y la sustitución de importaciones hace que los productos sean de menor calidad en algunas industrias y que eso genere una pérdida de mercados. Algo que no se ve, que es intangible a nosotros, al ciudadano de a pie, en el caminar, en el día a día, pero que se empieza a notar en la producción nacional. Y el 5% sería la inflación de enero, siendo muy, pero muy optimista. Hay quienes ya hablan de un 5,5% y algunos otros dicen que la inflación de enero, por los aumentos de tarifas, por los aumentos de los combustibles y por cómo reaccionó la carne, que se recuperó justamente en la segunda quincena, y los alimentos que no dejaron de subir, subido a los servicios turísticos, hotelería y gastronomía, debiera estar alrededor del 6%. Eso es lo que se dice. Lo que favorecería es que el transporte no aumentó en la forma en que subieron los otros servicios. Cuando hablamos de transportes, hablamos del transporte que comunica ciudades con ciudades, o sea, la media y la larga distancia. Ese tipo de servicios no tuvo un impacto justamente de la mano de lo que fueron los otros precios de la economía. El dólar sí, el dólar, como te lo expresábamos en la imagen anterior, vino subiendo y ya se habla de más de 40 pesos en lo que va del año. O sea, se reacomodó un 10% con respecto a cómo terminó el 2022. Y 60, acordate de este número, porque 60% es la meta anual que tiene el gobierno fijada en el presupuesto. Obviamente, después de un 94,8% es muy, pero muy difícil bajar al 60%. Sería excelente, sería muy bueno que la inflación comience a descender, pero nadie lo puede garantizar. Y en un contexto, en un enero donde comenzó el año con tantos aumentos, la inercia para los próximos 2 meses por lo menos va a seguir siendo de inflación alta. Hay que ver qué pasa a partir de abril y qué sucede fundamentalmente con el ingreso de reservas, con el ingreso de divisas para el Banco Central, algo que sea medular para todo el año que ya estamos viviendo. Terminó la primera fecha de la Liga Profesional, anoche en Liniers, triunfo de Vélez sobre Gimnasia Esgrima La Plata, un Gimnasia muy remendado, ya sin Gorosito, con muchos jóvenes, que poco pudo hacer para evitar el triunfo del equipo que dirige el Cacique Medina, que se mantiene como entrenador del conjunto de Liniers, que tuvo una figura importante. Walter Bow a la hora de marcar goles, hizo 2 en una ráfaga en el segundo tiempo, así lo vemos en imagen. Y también en la primera etapa a Lucas Hanson, que el año pasado fue de lo mejor y de lo más regular del Fortín, y que fue el encargado de abrir el marcador. Pelota parada, un cabezazo que vuelve a llevar la pelota a la izquierda y ahí aparece Hanson para meter el frentazo y marcar el primero. Minuto 26 de la primera etapa y así Vélez estaba arriba en el marcador sobre un Gimnasia
decíamos, le va a costar mucho, ¿no?, en este torneo, si es que Contrarreloj no recibe o no consigue un par de refuerzos de experiencia, un equipo con muchos jóvenes, de urgencia casi, con Chirola Romero como técnico, que dirigía la reserva y que se ha hecho cargo de la primera, también teniendo que impulsar a la fuerza a unos cuantos jóvenes, porque Gimnasia se ha quedado sin recursos, ¿no? También por falta de recursos perdió, por ejemplo, a Gorosito, que había sido el impulsor y el técnico de esa gran campaña del torneo pasado. Aquí está el primero de los dos que marca Bou, el ex delantero de Boca, apareciendo así tras el rebote que da el arquero para meter ese derechazo y marcar el primero de su cuenta personal cuando iban 9 de la segunda etapa. A los 9 del segundo tiempo, ese gol de Bou. Y a los 12, Bou que arranca esta jugada muy particular, porque Bou la arranca, queda tendido en el piso por una falta que el árbitro no cobra, da ley de ventaja, gana la pelota Prato, hace una jugada perfecta, el arquero tapa el travesaño, dice que no, el defensor saca de milagro y aparece Bou, que venía caído de la mitad de la cancha y marca el gol. Él la empezó y él la terminó, y en 3 minutos, como decíamos, Walter Bou marcaba 2 goles para que Vélez ya estuviera goleando antes de la hora de partido en el José Amalfitani. Un trámite del encuentro que obviamente